Tardes, mi nombre es Juan y con mis compañeros Jocelyn y Carlos les voy a presentar sobre el movimiento punk. Iniciando en Europa y en Norteamérica, el movimiento tiene sus inicios en los 70, principalmente en la región del Reino Unido y Estados Unidos. Este movimiento fue fuertemente impulsado por la música ruidosa, con letras rebeldes y simplicidad en la música, es decir, no tenía tanta complejidad, tanta teoría musical detrás de la misma. Y el movimiento punk radica bastante en la influencia anarquista. ¿A qué se refiere esto? Que es una cultura contracultura, básicamente, contra sistema, contra el orden político y social que exista en aquel momento. Es decir, que está en contra de las reglas que están impuestas en el momento, indiferentemente del movimiento político que exista o controla a la sociedad. Y es un movimiento que destacó bastante, incluso a nuestra década, sigue existiendo a ciertos niveles y se ha mezclado con distintos géneros musicales y ha trascendido como una cultura y movimiento social. Esa subcultura tiene distintas características. Como mencioné, tiene una actitud contra el sistema, es decir, que los punk están en constante lucha contra lo establecido y lo tradicional. Y esto lo menciona tanto en sus canciones como parte de su personalidad, cuando tienen sistemas de discusión. Y es algo que, pues, es la característica vital del movimiento. También tiene un estilo rasgado, su ropa suele ser descuidada, llamativa, con muchos accesorios, es decir, que destaque y vaya en contra de lo que estaba preestablecido, de las modas o de los estándares de belleza o de actitud dentro de la sociedad. También su música suele ser muy cruda, muy directa con sus mensajes políticos o sociales y no tiene mucha complejidad musical como ya mencioné anteriormente. También está claro el mensaje social, la distinción y rebeldía va cargado con un fuerte mensaje político y social, como ya hice mención, y esto va a distintos niveles. Algunos punk pueden simplemente ir en contra del sistema y no necesariamente ser músicos, otros pueden buscar a influenciar a gente a través de sus letras, a través de cómo se visten. En sí, todo este movimiento es una subcultura impuesta contra cualquier tipo de cultura que se establezca como la dominante. E incluso este puede ser una subcultura canibalista, ya que si esta cultura, la punk, fuera la dominante, nacería un nuevo punk que iría contra el punk dominante. Es decir, el punto es siempre estar en contra de lo establecido para crear una oposición y de esta manera progreso en cierta forma. Ok, ahora voy a hablarles un poco más acerca de la subcultura punk. El punk llegó a México en 1980, 10 años después de que llegara a Estados Unidos y al Reino Unido. En ese tiempo llegó a la Ciudad de México principalmente y nada más se conocían bandas estadounidenses, ya que las personas que lo escuchaban tendían a ser personas de clase alta o media alta, ya que muchas personas no tenían acceso a radio de otros países o a discos propios que pudieran comprar, lo cual abría más el mundo del punk a personas con una cantidad de ingresos más elevada. No fue hasta unos años después en que se formó la primera banda de punk que se llamaba Dangerous Rhythm, la cual empezó a tocar canciones en inglés hasta que se dio cuenta que podría abrirse un público más diverso en México y crear su propia música. En ese tiempo, algunos de los temas que se utilizaban eran protestas al gobierno de México, así como dar a conocer que los jóvenes no se tenían que adherir al sistema necesariamente, que podían cuestionarse qué era lo que les estaban enseñando, y eso no tenía nada de malo, sino que esa era la idea, que se cuestionaran. El punk tiene ciertas formas de pensar o su pensamiento está basado en una filosofía específica que puede resumirse en hazlo tú mismo o hazlo a tu manera, que se refiere a que no te quedes con lo tradicional, con lo que te enseñan, y no se refiere únicamente a ser rebelde porque sí, sino que
si tú sientes que algo no está bien, no tienes por qué quedarte de la forma en que lo ves, sino empieza a cuestionarte si lo que hay más allá se refleja en problemas sociales o causas de esos problemas sociales. No sigas una moda simplemente por ser una moda, síguela porque eres tú mismo y en lo que crees. El impacto cultural y social de la subcultura punk en Estados Unidos y en México fue que el punk, como dijimos, se basaba en hacer una burla o un reclamo a través de sus canciones de manera directa, de manera que los escucharan, al convencionalismo que se conocía actualmente o anteriormente en los países, ya que el convencionalismo se veía mal, no directamente por ser algo común, sino porque muchas veces ocultaba partes que eran causa de opresión, se escondía el racismo, el sexismo, muchas cosas que en su raíz estaban mal. Así que querían cuestionar todo eso. Y a causa de estos cuestionamientos que se mostraban en el punk, surgieron grupos de activistas y colectivos culturales que estaban basados a favor de la globalización, ya que consideraban, por ejemplo, su propio movimiento no tenía razón para ser nada más un movimiento que se quedara en un país. Tenía que ser conocido por todo el mundo, así como todas las ideologías que existían, no nada más quedarse con lo que conocemos, abrir nuestros horizontes a otras cosas. Asimismo, estaban a favor de la igualdad, de evitar el sexismo, como mencionábamos, el racismo, sino fomentar un ambiente en que todos fuéramos iguales y pudiéramos ser nosotros mismos. Y asimismo otras causas humanitarias como los derechos de las personas, de los animales, todo ese cuestionamiento tenía que ser a razón de algo social, algo que ayudara a todos. A manera de conclusión, podemos decir que a pesar de haber enfrentado resistencia y represión por parte del gobierno y otros sectores de la sociedad, el movimiento punk en México tuvo un impacto significativo en la cultura juvenil de la época. Fue una forma de resistencia y expresión por una generación de jóvenes que se sentían inconformes con la sociedad en la que vivían. Además, su legado incluye la creación de una cultura alternativa, la denuncia de la represión y la violencia gubernamental, la promoción de la diversidad y adaptación de la cultura. El punk mexicano ha continuado evolucionando y ha fluido en una variedad de otros géneros y movimientos culturales del país.